Delia Espinosa se va a su casa. La Junta Nacional de Justicia decidió destituir por falta grave a la exfiscal de la Nación, Delia Espinosa, en una votación unánime de 6-0. La sanción se derivó del proceso disciplinario iniciado en septiembre del 2025, luego de que Espinosa no ejecutara de manera inmediata la resolución que ordenaba la reposición de la exfiscal Patricia Benavides en junio del mismo año. Señorita secretaria, proceda a la votación. El sentido del voto, entonces, en atención a la ponencia 1-2026, presentada por el doctor Víctor Hugo Chandubí Cornejo, correspondiente al PD 61-2025, seguido contra Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en su condición de fiscal suprema. Doctor Galindo Sandoval. Conforme con la ponencia en todos sus extremos. Doctor Cercovi González. De acuerdo con la ponencia. Doctor de la Puente Parodi. De acuerdo con la ponencia, sin embargo, emitiré un voto singular respecto a que no deben imputarse faltas graves y muy graves a la vez, como se ha realizado en los hechos 1 y hecho 4A. Doctor Ríos Patio. De acuerdo con lo propuesto en la ponencia, y voy a emitir un voto singular. Doctor Chandubí Cornejo. Sí, yo me reafirmo en la ponencia. Que quede así en acta y damos por concluido. De las palabras finales del protocolo. Aprobado por unanimidad con 2 votos singulares. Bien, señorita secretaria, estimado miembro del Pleno, voy a proceder a dar lectura a la ponencia preparada en relación a lo que se ha descrito por la doctora secretaria. Visto el procedimiento disciplinario ordinario de oficio seguido a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su condición de fiscal suprema, con los actuados sobrantes en el presente procedimiento disciplinario, incluidos los descargos presentados por la ministrada y oído el informe oral en vista pública realizado con fecha 22 de enero del año 2026, y vamos a ver los antecedentes. El procedimiento se inició de oficio mediante la resolución número 445-2025, JNJ. Cabe precisar que se ha respetado escrupulosamente el derecho de defensa, permitiendo a la investigada presentar descargos en 2 etapas, en la defensa formal y en la defensa material, y garantizando su participación en la audiencia de vista de la causa el día 22 de enero del presente año. ¿Cuáles son los cargos imputados? La ponencia se centra en 3 hechos principales que configuran infracciones a la ley de la carrera fiscal, ley número 3483. Hecho 1. Haber hecho caso omiso al ordenado mediante resolución número 231-2025 JNJ, que ordenaba que la señora Liz Patricia Benavides Vargas retorne las funciones como fiscal suprema titular, a lo que la denunciada no atendió, habiendo realizado una serie de actos irregulares con la finalidad de mantenerse en el cargo de fiscal de la Nación. Con lo cual, la ministrada habría inobservado los deberes previstos en los incisos 1 y 20 del artículo 33 de la ley 3483, ley de la carrera fiscal. El artículo 33, en relación a los deberes, cito, dice lo siguiente: son deberes de los fiscales los siguientes, 2 puntos. Primero, defender la legalidad, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú, la ley y las demás normas del ordenamiento jurídico de la Nación. Y el inciso 20, que indica guardar en todo momento conducta intachable. De este modo, la ministrada habría incurrido en la falta grave prevista en el inciso 7 del artículo 46 de la ley 3483, que es la ley de la carrera fiscal, y en las faltas muy graves previstas en los incisos 6 y 3 del artículo 47 de la ley antes mencionada. Cito artículo 46, faltas graves. Son faltas graves las siguientes. Inciso 7,
incurrir en conducta y trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo. Artículo 47. Faltas muy graves. Son faltas muy graves las siguientes. Inciso 6. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes, o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal. Y el inciso 13, incurrir en acto de omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo. En relación al hecho 3, haberse rehusado a cumplir sus funciones como fiscal suprema, dado que ante la presencia de la señora Liz Patricia Benavides Vargas a la sede principal del Ministerio Público, en mérito a la resolución número 231/2025 JNJ, no solo no procedió a recibirla, pese a lo que se declaraba en dicha resolución, sino que no convocó de inmediato a sesión de la Junta de Fiscales Supremos. Con lo cual, la administrada habría inobservado los deberes previstos en los incisos 1 y 3 del artículo 33 de la Ley 3483, Ley de la Carrera Fiscal antes citada. Cito artículo 33, deberes. Son deberes de los fiscales los siguientes. 2 puntos. Primero, defender la legalidad, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú, la ley y las demás normas del ordenamiento jurídico de la nación. Y el inciso 3 de la mencionada ley señala velar por la defensa de los derechos fundamentales y la recta impartición de justicia en el ejercicio de su función fiscal. De este modo, la administrada habría incurrido en la falta muy grave prevista en el inciso 13 del artículo 47 de la Ley 3483, Ley de la Carrera Fiscal. Cito, artículo 47, faltas muy graves. Son faltas muy graves las siguientes. Incurrir en acto de omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo. En relación al hecho 4A, que se refiere a haber instigado a que el personal fiscal y administrativo del Ministerio Público, el día lunes 16 de junio del año 2025, en hora de la tarde, a fin de que se constituyera al piso 9 de la Fiscalía de la Nación y permanecieran por espacio de 4 horas aproximadamente, a fin de evitar dar cumplimiento al ordenado mediante la resolución número 231/2025 JNJ, es decir, a la reincorporación de la señora Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema. Con lo cual, la administrada habría inobservado los deberes previstos en los incisos 1 y 3 del artículo 33 de la Ley 3483 de Ley de la Carrera Fiscal antes citada. Cito artículo 33, deberes. Son deberes de los fiscales los siguientes. Inciso primero, defender la legalidad, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de Perú, la ley y las normas y las demás normas del ordenamiento jurídico de la nación. Inciso tercero, guardar en todo momento conducta intachable. De este modo, la administrada habría incurrido en la falta grave prevista en el inciso primero del artículo 46 de la Ley 3483, Ley de la Carrera Fiscal, y en las faltas muy graves previstas en los incisos 6 y 13 del artículo 47 de la ley antes mencionada y citada. Descargos de la investigada. Vicios procesales y afectación al debido procedimiento. La defensa de la magistrada sostiene que el procedimiento disciplinario adolece de irregularidades estructurales que comprometen su validez constitucional. Acumulación e incorporación indebida de hechos. Se cuestiona la validez de la resolución número 445 del año 2025 de la JNJ, alegando que se dispuso una acumulación irregular de investigaciones. La defensa sostiene que se incorporaron hechos vinculados a terceras personas, como Azucena Solari Escobedo, proveniente de investigaciones preliminares distintas, sin cumplir con los presupuestos de conexidad
material y unidad procedimental exigidos por el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios. Señala también que hay vulneración del derecho de defensa y contradicción. La investigada argumenta que la incorporación de nuevos hechos se realizó de forma extemporánea. Esto habría impedido conocer los cargos de manera clara y oportuna, restringiendo la posibilidad de ejercer una defensa técnica efectiva sobre imputaciones que no formaban parte del diseño original del proceso. Modificación sustancial de la imputación. Decreto número 5. Se alega que el decreto 5 del 28 de octubre del año 2025 realizó una modificación sustancial de los cargos en lugar de una simple precisión. La defensa sostiene que alterar los términos de la imputación, como la supresión del término fiscal de la nación, en el hecho 1, varía el marco fáctico y afecta la estrategia defensiva previamente articulada. Falta de tipicidad y concreción. Los descargos señalan que los cargos carecen de especificidad y no describen hechos verificables e individualizados. Se argumenta que las imputaciones se basan en afirmaciones genéricas que no superan el estándar mínimo de principio de imputación necesario. Defensa material de desvirtuación de los cargos fácticos. En cuanto al fondo de la controversia, la defensa plantea argumentos orientados a romper el nexo causal y la ilicitud de las conductas. Ineficacia del acto administrativo por defecto de notificación. Respecto al hecho 1, la defensa sostiene que dicha resolución no era ejecutable debido a que no fue válidamente notificada conforme a ley. Argumenta que un acto administrativo inexistente o defectuosamente notificado no puede generar consecuencias jurídicas ni responsabilidad disciplinaria por su inobservancia. Situación jurídica de la reincorporada. La magistrada argumenta que, a la fecha de los hechos, Liz Patricia Benavides Vargas se encontraba inhabilitada para ejercer el cargo de fiscal supremo. Por lo tanto, la resolución de reincorporación partiría de una premisa fáctica incorrecta, que la investigada no estaba obligada a validar ciegamente. Legitimidad de su designación como fiscal de la Nación. Sostiene que asumió el cargo de fiscal de la Nación válidamente, conforme al marco constitucional y legal vigente. Por ello, cualquier cese o reposición de terceros requería de un pronunciamiento expreso y firme del órgano competente, es decir, Junta de Fiscales Supremos, no pudiendo actuar de oficio ante resoluciones administrativas cuestionadas judicialmente. Negociación de investigación a vigilias, hecho 4-A. Sobre la supuesta investigación al personal de la defensa afirma que se le atribuyen acciones basadas en interpretaciones subjetivas y mediáticas. Niega haber convocado u organizado las movilizaciones, sosteniendo que no existe prueba idónea que acredite su intervención directa en la organización de dichos actos colectivos. Informe de la miembro instructora. La instrucción se sustenta en el ejercicio de las atribuciones constitucionales de la Junta Nacional de Justicia, artículo 154 de la Constitución, y se rige bajo la ley de la carrera fiscal, ley 3483, varias veces citadas. El proceso ha cumplido con las etapas de, primero, imputación, notificación de cargos mediante la resolución 445 del año 2025 de la Junta Nacional de Justicia. 2. Actuación probatoria, compulsa de documentos, testimonios y registro de seguridad. 3. Garantía de contradictorio, análisis de descargos y respeto a la doble instancia administrativa. Análisis de las conductas infractoras, cuerpo de la instrucción. Primero, desobediencia jerárquica y desacato administrativo, hecho 1. La instrucción acredita que la investigada Delia Espinosa Valenzuela conocía formalmente la resolución 231-2025 JNJ
que ordenaba la reincorporación de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, el informe determina que la investigada no solo omitió la ejecución del mandato, sino que desplegó una estrategia de bloqueo institucional para mantenerse en el cargo de fiscal de la Nación. Valoración jurídica. Se quiebra el principio de autoridad. Un fiscal supremo no tiene potestad para calificar la eficacia de los actos de la Junta Nacional de Justicia para suspender su cumplimiento, pues esto goza de presunción de validez, de conformidad con el artículo 9 del texto único ordenado de la Ley 27444. Obstrucción directa a la función fiscal, hecho 3. Se ha probado que el 16 de junio del año del 2025, la investigada impidió el acceso de la magistrada Benavides a las instalaciones del Ministerio Público. Prueba el registro de ingresos y testimonios del personal de seguridad de la sede central. Subsunción. Esta conducta constituye una falta muy grave de conformidad con el artículo 47, inciso 13 de la Ley 3483, al comprometer gravemente los deberes del cargo y afectar la continuidad del servicio de justicia en su más alto nivel. Instrumentalización de recursos de personal, hecho 4-A. Se acredita la investigación a magistrados y personal administrativo para participar en actos de resistencia física denominados vigilias. Evidencia clave. Testimonios de Ana María Velarde Roa, que es secretaria general, confirma la convocatoria bajo presión institucional. Testimonio de Fernando Gabriel Lipas, gerente de seguridad, quien detalla que la investigada participó activamente en las concentraciones nocturnas en el piso 9 de la Fiscalía de la Nación. Gravedad jurídica. Se acredita la interferencia en las funciones de otros órganos del Estado, de conformidad con el artículo 47, inciso 6, al utilizar la fuerza laboral del Ministerio Público como barrera contra una decisión de la Junta Nacional de Justicia. Análisis de los hechos. Hecho 1. Desacato deliberado a los mandatos de la Junta Nacional de Justicia y abuso de facultades. El hecho se imputa a la investigada haber omitido deliberadamente dar cumplimiento a la resolución número 231-2025 de la JNJ, que ordenaba la reincorporación inmediata de Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular. En lugar de ejecutar el mandato, la investigada desplegó actos para impedir su retorno y mantenerse de forma irregular en el cargo de fiscal de la Nación. Sustento jurídico y probatorio. Vulneración del deber funcional. El artículo 33.1 de la Ley de Carrera Fiscal obliga a las fiscales a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las normas de ordenamiento jurídico. Al desconocer una resolución de la Junta Nacional de Justicia, la magistrada quebrantó el principio de jerarquía y seguridad jurídica. Prueba de resistencia. Obra en el expediente que la investigada tuvo pleno conocimiento de la resolución y, pese a ello, emitió pronunciamientos y disposiciones administrativas para bloquear el acceso de la magistrada reincorporada. Agravante. La magistrada alegó ineficacia del acto administrativo por falta de notificación, argumento que la ponencia desestima, pues los actos de la Junta Nacional de Justicia gozan de presunción de validez y eficacia inmediata de conformidad con la Ley número 27444. No existe, pues, facultad discrecional para cuestionar la eficacia de una resolución de la Junta Nacional de Justicia basándose en supuestas fallas de notificación
si el acto administrativo ya era de conocimiento público y oficial. Hecho 3. Obstrucción al ejercicio de funciones y rehusamiento. La investigada se rehusó a recibir a la Fiscal Suprema, reincorporarla en la sede institucional y omitió convocar con la urgencia del caso a la Junta de Fiscales Supremos para dar cuenta del mandato de la Junta Nacional de Justicia. Sustento jurídico y probatorio. Afectación a la dignidad del cargo. Se subsume en el artículo 47.13 de la Ley 3483 como falta muy grave, al incurrir en actos u omisiones que, sin ser delitos, comprometen gravemente los deberes del cargo. Abuso de autoridad administrativa, la utilización de la infraestructura y el mandato administrativo para impedir que un par, otra Fiscal Suprema, ejerza sus funciones contribuye una desviación de poder. La investigada priorizó su permanencia interina en la Fiscalía de la Nación sobre el mandato constitucional de la Junta Nacional de Justicia. Ante la presencia física de la señora Benavides en la sede del Ministerio Público para retornar sus funciones, la investigada no solo se rehusó a recibirla, sino que omitió convocar de forma inmediata a la Junta de Fiscales Supremos para dar cumplimiento al mandato de la Junta Nacional de Justicia. Hecho 4A. Instigación a la movilización y uso indebido del personal. El hecho, este es uno de los cargos más graves por su naturaleza ética y administrativa. Se ha acreditado que la investigada instigó y permitió que personal fiscal y administrativo realizara concentraciones y vigilias en el piso 9 de la Fiscalía de la Nación con el fin de impedir físicamente el ingreso de la magistrada Benavides Vargas. Sustento jurídico y probatorio. Interferencia de funciones, artículo 47.6. La ley prohíbe a los fiscales interferir en el ejercicio de funciones de otros órganos. Al movilizar al personal contra un mandato de la Junta Nacional de Justicia, se interfirió directamente en las competencias de este pleno. Pruebas testimoniales. Ana María Velarde, secretaria general, confirma la convocatoria y el clima de resistencia organizado. Fernando Lee Paz, gerente de seguridad, testifica sobre la presencia de la investigada en la vigilia y la disposición de recursos institucionales para este fin. Uso indebido de recursos. El informe señala el uso de bienes del Estado, tales como instalaciones, tiempo del personal y hasta adquisición de velas, para fines de protesta personalista, lo cual desnaturaliza la función del Ministerio Público. Se ha acreditado que la investigada instigó al personal fiscal y administrativo a concentrarse en el piso 9 de la Fiscalía de la Nación el 16 de junio del año 2025. El objetivo de esta concentración y posterior vigilia nocturna, confirmada por el gerente de seguridad y otros testigos, era evitar físicamente el cumplimiento de la reincorporación ordenada por la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, es preciso ahondar en los hechos probados. La investigada no solo omitió recibir a la magistrada reincorporada en la sede del Ministerio Público el 16 de junio del año 2025, sino que retrasó injustificadamente la convocatoria de la Junta de Fiscales Supremos para dar cumplimiento al mandato. Gravedad. Esta omisión constituye una falta muy grave al comprometer gravemente los deberes del cargo de conformidad con el artículo 47, inciso tercero, varias veces citado. Instrumentalización del personal. Se determinó que la investigada instigó al personal fiscal y administrativo a concentrarse en el piso 9 de la Fiscalía de la Nación. Prueba testimonial clave. La declaración de Ana María Velarde Roa, secretaria general,
y Fernando Gabriel Lee Paz, gerente de seguridad, confirman la presencia de la investigada en vigilias nocturnas organizadas para impedir físicamente el acceso de la fiscal reincorporada. Su función se tipifica como interferir en el ejercicio de funciones de otros órganos del Estado, artículo 47.6 de la ley antes citada. Con relación a la conducta procesal, la rebeldía injustificada, es un aspecto jurídicamente relevante que la investigada fuera citada en 3 oportunidades para su declaración en los meses de octubre, noviembre del año 2025 y no concurriera a ninguna de ellas. Si bien es un derecho, su inasistencia, sin justificación válida, revela una falta de colaboración con el procedimiento administrativo y un desprecio por el cauce institucional. Por otro lado, la defensa sostiene que la resolución de reincorporación era inejecutable, porque la señora Benavides estaba supuestamente inhabilitada. Al respecto, un fiscal supremo no tiene potestad para realizar un control de convencionalidad o legalidad sobre las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia, para suspender su cumplimiento. Los actos de la Junta Nacional de Justicia gozan de presunción de validez mientras no sean anulados por autoridad judicial competente. En este sentido, mi ponencia desarrolla la concurrencia de, primero, faltas graves, trato discriminatorio e inobservancia de deberes de los citados artículos 46.1 y 46.7 de la ley de la carrera fiscal citada, faltas muy graves, interferencia de funciones y afectación grave a la dignidad del cargo, igualmente artículos 47.6 y 47.13 de la ley de la carrera fiscal. Ahora bien, dada la jerarquía de la investigada como fiscal suprema, el daño causado a la imagen institucional del Ministerio Público y la intencionalidad en el desacato, la única sanción que guarda equilibrio con la infracción es la destitución. Una sanción menor resultaría insuficiente ante la magnitud de la crisis institucional provocada por la resistencia al orden constitucional. Con relación al comportamiento de vigilia y la convocatoria de personal para actos de resistencia física, estos no son propios de un alto magistrado del Ministerio Público, cuya función principal es la defensa de la legalidad, no su obstrucción. En esta línea, la gravedad de los hechos que implican un desacato directo a la autoridad de la Junta Nacional de Justicia y la instrumentalización del personal de la Fiscalía para fines personales de permanencia en el cargo, amerita la máxima sanción. Por lo tanto, se resuelve, artículo primero, declarar, por las razones expuestas en la presente resolución, una relación a las cuestiones incidentales previas deducidas por la investigada Delia Milagro Espinosa Valenzuela, lo siguiente. A. Infundada la petición de nulidad de oficio de los extremos de la resolución disciplinaria acumulada o ampliada vinculada a la investigación en su contra por los hechos relacionados con la señora Azucena Solari Escobedo. B. Infundada la petición de improcedencia de las faltas imputadas. Artículo segundo. Tener por concluido el presente procedimiento administrativo disciplinario y destituir a la señora Delia Milagro Espinosa Valenzuela del cargo de fiscal suprema del Ministerio Público al haberse acreditado haber incurrido en las faltas muy graves por las consideraciones expuestas en la presente resolución. Artículo tercero. Cursar oficio al señor fiscal de la Nación para los fines pertinentes, así como publicarse la presente resolución una vez que ésta quede consentida o ejecutoriada. Artículo cuarto. Consentida o ejecutoriada la decisión emitida en el presente procedimiento disciplinario, procédase a la cancelación del título de la persona sancionada. Artículo quinto.
El señor fiscal de la Nación dispondrá en su oportunidad la inscripción de la sanción de destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. Artículo 6. Se remitan copias certificadas al Ministerio Público del presente procedimiento disciplinario, a fin de que se proceda conforme a sus atribuciones en relación a lo siguiente. 2 puntos. A. Adquisición de las velas que se utilizaron en la denominada vigilia. B. Instigación que se habría realizado respecto al personal Ministerio Público y magistrados para su participación en la denominada vigilia. Y C. Utilización indebida de las instalaciones del Ministerio Público para otorgar mensaje personal en compañía de su abogado defensor. Eso es todo, estimados colegas. Señorita secretario, de cuenta. Doctor, pasaría a la deliberación. Bien, vamos a pasar a la deliberación. Señorita secretaria, proceda a la votación. El sentido del voto, entonces, en atención a la ponencia 1-2026, presentada por el doctor Víctor Hugo Chandubí Cornejo, correspondiente al PD 61-2025, seguido contra Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en su condición de fiscal suprema. Doctor Galindo Sandoval. Conforme con la ponencia en todos sus extremos. Doctor Cercovi González. De acuerdo con la ponencia. Doctor de la Puente Parodi. De acuerdo con la ponencia, sin embargo, emitiré un voto singular respecto a que no deben imputarse faltas graves y muy graves a la vez, como se ha realizado en los hechos 1 y hecho 4A. Doctor Ríos Patio. De acuerdo con lo propuesto en la ponencia, y voy a emitir un voto singular. Doctor Chandubí Cornejo. Sí, yo me reafirmo en la ponencia. Que quede así en acta y damos por concluido. De las palabras finales del protocolo. Aprobado por unanimidad con 2 votos singulares. Muy bien, amigos de Informativo Perú. Entonces, Delia Espinosa no regresará a la fiscalía. Hoy ha sido destituida por falta grave la ex fiscal Delia Espinosa. No te olvides de dejar tu me gusta, comparte por supuesto este video y suscríbete a nuestro canal Informativo Perú.